Hay silencios que protegen más que 1000 palabras. Personas que no gritan, no lloran, ni siquiera se quiebran por fuera, pero por dentro cargan un peso invisible que nadie ve. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tan distantes, incluso cuando están rodeadas de amor? ¿Y por qué quienes más ayudan a los demás a veces son los que más han sido heridos? La respuesta no está en la superficie. Está en lo que Carl Jung llamó el mundo oculto del inconsciente, un lugar donde el dolor no expresado se transforma en patrones, máscaras y muros invisibles que nos desconectan de lo que somos en esencia. En este video, exploraremos no solo el comportamiento de quienes han sufrido en silencio, sino también la fuerza simbólica de su sanación. Quédate hasta el final, porque lo que llamamos frialdad a veces es solo un corazón aún aprendiendo a sobrevivir. Y si este mensaje toca algo dentro de ti, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu comentario contándome si alguna vez has conocido a alguien que esconde su dolor tras el silencio, o si tú mismo alguna vez lo hiciste. No todos los que callan están vacíos. Algunos, simplemente, aprendieron que hablar no siempre es seguro. Desde fuera, parecen fríos, incluso desinteresados. Pero si te detienes a mirar con atención, notarás que su silencio no está hecho de desprecio, sino de supervivencia. Muchos de los que más han sufrido no se expresan con lágrimas, ni con gritos. Lo hacen con distancia. Han descubierto, quizás desde muy temprano, que mostrar el corazón puede significar una nueva herida. Y cuando se sangra demasiado, uno empieza a proteger cada rincón expuesto con un cuidado casi ritual. Carl Jung decía que el dolor que no se expresa no desaparece, se hunde, se esconde, y desde allí comienza a gobernar. Se convierte en estructuras internas, en decisiones que parecen racionales pero están guiadas por el miedo. Así nace la armadura, invisible, silenciosa, pero impenetrable. Estas personas no son duras por elección, son fuertes por necesidad. Aprendieron que sentir podía destruir, que confiar era abrir la puerta a la traición, que el amor, a veces, duele más que el abandono. Y así, sin manual ni advertencias, comenzaron a cerrar ventanas, a levantar muros, a vivir desde una especie de exilio emocional. Pero el alma no olvida. Por más que uno se esconda, siempre hay una grieta por donde asoma la verdad. A veces en la forma de una mirada distante, una respuesta evasiva o una sensibilidad desproporcionada frente a lo que parece menor. Son fragmentos de una historia no dicha, resonando a través del cuerpo. El mundo no suele entender este tipo de comportamiento. Confunde protección con arrogancia, cautela con indiferencia. Pero, ¿qué harías tú si cada vez que mostraste tu interior fuiste herido? ¿Seguirías abriendo la puerta o empezarías a construir cerraduras más complejas? El sufrimiento crónico no siempre deja cicatrices visibles. Muchas veces deja hábitos. Personas que no se permiten llorar, que piensan antes de sentir, que analizan lo que debería simplemente vivirse, no por frialdad, sino por supervivencia emocional. Este patrón, repetido sin conciencia, se vuelve una forma de estar en el mundo. Y poco a poco, esa máscara de protección se vuelve permanente. Ya no es solo un refugio, sino una prisión. Y lo más curioso es que, detrás de esa rigidez aparente, suele esconderse un deseo profundo de conexión. Quieren amar, pero no saben cómo. Quieren confiar, pero no recuerdan cómo se siente hacerlo sin miedo. Y esa contradicción los consume por dentro. Sin embargo, la transformación no comienza rompiendo la coraza. Comienza reconociéndola, dándole nombre, comprendiendo que fue útil, pero que ya no tiene que ser eterna. Porque toda coraza, por más fuerte que parezca, guarda en su interior una historia esperando ser escuchada. Y justo ahí, empieza a revelarse la verdad más íntima de quienes un día fueron heridos y eligieron el silencio como única forma de sobrevivir. Y es en esa grieta silenciosa donde comenzamos a ver el siguiente rostro de esta historia. Nadie elige sangrar en silencio. Pero cuando el dolor se repite, cuando la herida no encuentra consuelo ni palabras que la abracen, el sufrimiento deja de ser un evento y se convierte en una estructura, una forma de funcionar, un hábito. Carl Jung observó que lo que no se integra conscientemente se manifiesta como destino. Es decir, lo que no enfrentamos por dentro, lo terminamos repitiendo por fuera. Y así, la persona que fue herida en la infancia empieza, sin saberlo, a atraer experiencias que reafirman ese viejo dolor. No porque las desee, sino porque su inconsciente aún busca resolver lo que quedó pendiente. Lo más inquietante es que estos patrones no se gritan, se susurran.
en la forma de relaciones que duelen, decisiones que lastiman, reacciones que parecen exageradas, pero que en realidad son ecos. Ecos de un pasado que sigue vivo en las sombras. Cuando alguien parece exageradamente analítico, excesivamente lógico o distante frente al afecto, muchas veces es porque aprendió que sentir puede ser una amenaza. El inconsciente, tratando de proteger, empuja a la persona a controlar, a prever, a intelectualizar lo que en verdad debería ser sentido. Así nacen las defensas, no desde la maldad, sino desde la necesidad. Personas que no muestran vulnerabilidad porque alguna vez hacerlo les costó demasiado caro. Personas que sobreexplican todo para no tener que sentir nada. Personas que se desconectan de su cuerpo porque allí es donde aún habita el dolor. Estas defensas, cuando se instalan sin conciencia, se convierten en lo que Jung llamó complejos, núcleos emocionales cargados de energía psíquica no resuelta. No se ven, pero se sienten. No se eligen, pero dominan. Y lo más doloroso es que, muchas veces, el mismo individuo no sabe por qué actúa así. Solo sabe que algo dentro le exige estar alerta, todo el tiempo. Imagínate vivir así, escaneando cada mirada, interpretando cada gesto, dudando de cada palabra amable. No porque seas paranoico, sino porque una parte tuya aprendió que lo amable puede ser peligroso, que lo cercano puede traicionar, que lo tierno puede volverse amenaza. Vivir desde ese lugar agota, pero también anestesia. Llega un momento en que ya no se distingue entre la protección y la prisión. La distancia se vuelve parte del carácter. La sospecha, una forma de pensar. El silencio, una costumbre. Y entonces, uno ya no sabe si es quien realmente es, o quien tuvo que ser para sobrevivir. Pero incluso en ese hábito profundo, en esa reacción casi automática al mundo, hay una brecha. Un instante donde la conciencia puede entrar, donde la persona puede empezar a preguntarse, ¿esto soy yo? ¿O esto es lo que aprendí a hacer? Y cuando esa pregunta se formula, algo empieza a moverse por dentro. No es una ruptura violenta. Es una grieta leve, pero firme. Una pequeña rendija por donde comienza a filtrarse la luz. Y es justo a través de esa rendija que aparece la siguiente capa. No solo lo que uno esconde, sino aquello que uno dejó de sentir para poder continuar. No es que la persona ya no sienta. Es que aprendió a no mostrarlo. A esconder cada emoción como si fuera una amenaza. A convertir el pecho en una caja fuerte y lanzar la llave a algún rincón de pasado. Carl Jung hablaba de la desconexión como un mecanismo del alma, no para castigar, sino para proteger. Cuando el dolor se vuelve insoportable y no hay una vía para expresarlo, la psique se apaga en partes. No todo de golpe. Primero el llanto, luego la ternura, después la rabia, y al final, incluso la alegría se vuelve sospechosa. Muchos viven así, sin saber que lo hacen. Creen que han madurado, que simplemente ya no son emocionales. Pero lo que en realidad ha ocurrido es una amputación sutil del sentir. El miedo, la tristeza, incluso el entusiasmo. Todo se vuelve plano. Una especie de gris emocional que protege, pero también empobrece. Lo más engañoso de este estado es que puede parecer funcional. Estas personas trabajan, cumplen, se organizan. Desde fuera, parecen equilibradas. Pero dentro, la vida ha perdido textura. No hay sobresaltos, pero tampoco hay profundidad. Es como vivir bajo el agua. Todo es más lento, más denso, más lejano. Y aquí aparece otro concepto clave en Jung, la persona. No la persona real, sino la máscara. Esa fachada que construimos para ser aceptados, para funcionar, para que nadie note lo que en realidad ocurre dentro. El problema es que cuando esa máscara se vuelve permanente, uno ya no sabe quién es sin ella. ¿Cuántas veces has dicho estoy bien cuando en realidad estabas al borde de colapso? ¿Cuántas veces has sonreído mientras tu interior gritaba por un abrazo, por una pausa, por un respiro? Eso no es hipocresía, es sobrevivencia. Pero vivir constantemente desde esa máscara tiene un costo, porque no solo ocultas el dolor, también pierdes acceso a lo que te hace humano. El gozo, la conexión real, la ternura espontánea. Todo eso requiere riesgo. Y cuando uno teme ser herido, deja de correr riesgos. Se encierra, se aísla, se seca por dentro. Lo paradójico es que esas mismas personas que han cerrado su mundo interno muchas veces son las más perceptivas. Saben leer el ambiente. Detectan cambios sutiles en los gestos. Captan lo que otros no dicen, porque en su proceso de cerrarse, desarrollaron una sensibilidad única. Una especie de radar emocional hiperactivo.
Y es aquí donde empieza a aparecer una figura que Jung definió con precisión: el sanador herido. Aquel que ayuda a otros como una forma de no mirar su propia herida, que se vuelca hacia afuera para evitar el silencio de su propio dolor. No lo hacen por maldad ni por ego. Lo hacen porque cuidar a otros les da sentido. Porque sanar afuera parece más fácil que mirar hacia adentro. Pero incluso esta entrega tiene un límite. Y es cuando el sanador, sin saberlo, empieza a desaparecer de su propia vida. Justo ahí comienza la siguiente capa de esta historia. Hay quienes se dedican a sostener a todos, menos a sí mismos. Siempre disponibles, siempre atentos, siempre fuertes para los demás. Pero si los miras de cerca, descubrirás un vacío que no se llena con nada externo. Porque en el centro de tanta entrega, a veces hay una renuncia silenciosa, la de uno mismo. Carl Jung observó que muchos de los que ayudan con profundidad lo hacen porque conocen el dolor en carne propia. No es teoría, es memoria. No aprendieron a cuidar en libros, sino en heridas. Son los llamados sanadores heridos. Pero hay una delgada línea entre ofrecer cuidado y desaparecer en el cuidado. Cuando alguien da constantemente, sin descanso, sin reciprocidad, sin pausa, poco a poco se va disolviendo. Su identidad se diluye en los problemas ajenos. Su voz se apaga para que otras sean escuchadas. Y en algún momento, ya no saben qué sienten. Solo saben lo que sienten los demás. Esta es una forma sutil de autoabandono. Parecen presentes, pero no están consigo mismos. Su empatía no está enraizada en el amor propio, sino en la evasión. Cuidan para no sentir. Acompañan para no quedarse solos. Escuchan para no tener que hablar de lo propio. Y aunque el entorno los admira, por su entrega, por su fortaleza, por su sensibilidad, por dentro hay un cansancio que no descansa, un agotamiento que no viene del cuerpo, sino del alma, porque incluso el acto más noble, cuando se repite sin conciencia, puede volverse una forma de huida. La clave no está en dejar de ayudar, está en incluirse en la ayuda, en comprender que dar no debe significar desaparecer, que sostener al otro no debería implicar dejar de habitarse. Jung diría que el verdadero camino del sanador no está afuera, sino adentro. Comienza cuando se vuelve hacia sí mismo con la misma ternura que ofrece al mundo. Cuando se atreve a sentir, no solo lo ajeno, sino lo propio. Cuando se permite descansar, no como un lujo, sino como una necesidad legítima. Y no es fácil, porque muchos de estos sanadores fueron programados desde pequeños para ser útiles, responsables, fuertes. Aprendieron que solo serían amados si servían, que su valor dependía de cuánto aliviaban a los demás. Y desmontar esa creencia puede tomar una vida entera. Pero el primer paso es simple y radical: dejar de huir de sí mismo, mirarse, escucharse, reconocerse. Porque nadie puede vivir en estado de alerta permanente. Nadie puede sostener al mundo si se está cayendo por dentro. Y nadie puede sanar profundamente si su herida sigue abierta y silenciada. Cuando el sanador comienza a recuperarse a sí mismo, no pierde su capacidad de ayudar. Al contrario, su presencia se vuelve más poderosa. Ya no cura para olvidar, sino desde la conciencia. Ya no acompaña para evadir, sino desde la autenticidad. Y en esa transformación silenciosa, algo profundo empieza a emerger. No solo lo que dio, sino lo que nunca recibió. Y es desde esa ausencia, aún vibrante, que se abre el próximo umbral. Si hasta ahora este mensaje ha tocado algo dentro de ti, te invito a quedarte hasta el final. Lo que viene puede ayudarte a ver con nuevos ojos no solo a los demás, sino también a ti mismo. Este no es solo un video, es un espejo. Y muchas veces, lo que más evitamos mirar es lo que más necesitamos comprender. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte más reflexiones como esta. Y si algo de lo que has escuchado hasta ahora te resuena, deja un comentario contándome. ¿Has conocido a alguien que parece fuerte por fuera, pero está roto por dentro? ¿O alguna vez tú mismo te sentiste así? Leerte es parte de este camino de sanación compartida. Seguimos juntos, hacia adentro. No todo lo que duele viene de lo que se perdió. A veces, lo que más pesa es lo que nunca llegó, el abrazo que no se dio, la disculpa que jamás se escuchó, el reconocimiento que nunca vino. Son heridas sin fecha ni forma, pero que dejan una marca tan profunda como cualquier trauma evidente. Carl Jung hablaba de estas pérdidas invisibles como vacíos psíquicos, espacios donde algo esencial debería haberse formado: seguridad, pertenencia, ternura. Pero en lugar de eso, quedó un hueco. Y ese hueco
creció en silencio. Lo más desconcertante es que muchas veces quien lo padece no sabe nombrarlo. Solo siente un malestar persistente, una tristeza sin causa, un miedo constante al abandono. Se convence de que está exagerando, que otros la pasaron peor, y así invalida su propio dolor. Lo esconde, lo minimiza, lo entierra, pero el alma no olvida. Y ese olvido forzado se convierte en eco. Un eco que aparece en relaciones donde se repite el rechazo, en trabajos donde se busca constantemente validación, en dinámicas donde siempre se da más de lo que se recibe, porque lo que no se recibió en el pasado, el inconsciente lo sigue buscando, como si todavía fuese posible encontrarlo. Pero lo hace desde el automatismo, no desde la conciencia. Por eso muchos se sienten atrapados en ciclos, eligen vínculos similares, sufren las mismas decepciones, viven con la sensación de que algo les falta, aunque no puedan explicar qué es. Y es que no se puede llenar un vacío que no se reconoce. La primera puerta a la transformación es admitirlo. No tuve lo que necesitaba. No recibí lo esencial. No me sentí seguro, ni visto, ni amado de verdad. Y eso me dejó roto en lugares que aún no sé nombrar. Esta aceptación no busca culpas. No se trata de señalar con el dedo, sino de mirar con verdad. Porque mientras esas ausencias sigan negadas, seguirán condicionando cada elección. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y estas pérdidas sin nombre son especialistas en disfrazarse de destino. Como si la vida nos empujara siempre hacia el mismo final, sin darnos opción. Pero cuando se ilumina la raíz, cambia la dirección. Nombrar la ausencia no la borra, pero la pone en su lugar, la reconoce. Y en esa simple acción se comienza a desactivar el patrón. Ya no vivimos buscando lo que faltó, sino dándonos lo que nunca llegó, poco a poco, con paciencia, con amor. Y cuando esa ausencia es vista, sentida y honrada, algo se afloja dentro. No es que el vacío desaparezca, pero ya no duele igual, ya no domina, se vuelve parte de la historia, no su centro. Y desde ese nuevo lugar, más consciente, se abre otra pregunta, una que no busca explicación, sino liberación. ¿Qué pasa cuando, por fin, nos permitimos sentir lo que siempre evitamos? Es allí donde comienza la siguiente etapa. Sentir puede parecer un acto simple, pero para quien ha sido herido, es un riesgo enorme. No porque las emociones sean malas, sino porque alguna vez fueron peligrosas. Mostrarlas significó vulnerabilidad, y la vulnerabilidad, traición. Por eso muchos aprenden a sobrevivir sin sentir. Se convierten en observadores de su propia vida, analizando cada gesto, cada palabra, como si fueran testigos en lugar de protagonistas. El cuerpo sigue, pero el alma se repliega. El corazón late, pero no vibra. Carl Jung advertía que el conocimiento intelectual no basta para sanar. Comprender por qué sufrimos no resuelve el dolor, solo lo organiza. La verdadera sanación ocurre cuando permitimos que ese dolor pase por el cuerpo, lo atravesamos y lo transformamos. Y eso solo es posible si nos atrevemos a sentir. Pero, ¿cómo sentir lo que fue prohibido durante tanto tiempo? ¿Cómo llorar cuando fuimos educados para no mostrar debilidad? ¿Cómo aceptar la rabia si nos enseñaron que es peligrosa? El miedo, la pena, la furia, todas esas emociones bloqueadas no desaparecen. Se quedan allí, esperando. A veces disfrazadas de ansiedad, de apatía, de enfermedades sin causa aparente. Cuando alguien empieza a reconectar con su mundo emocional, el primer impulso es huir, porque lo que aparece no es suave ni cómodo. Es crudo, es antiguo. Son capas y capas de experiencias acumuladas que finalmente encuentran una grieta por donde salir. Y sin embargo, sentir no nos destruye, nos libera. Las lágrimas que evitamos durante años a veces duran minutos. La rabia que negamos se disuelve cuando se expresa sin violencia. El miedo que paralizaba se calma cuando es sostenido, no rechazado. Jung entendía que el alma tiene sus propios tiempos. No se trata de forzar, sino de permitir, de crear un espacio seguro, interno y externo, donde lo que ha sido negado pueda mostrarse sin juicio, donde el cuerpo, que guardó tanto, por fin pueda soltar. Y ahí ocurre algo casi mágico. Lo que parecía inamovible empieza a cambiar. El silencio ya no pesa igual. La soledad se vuelve más liviana. Las reacciones automáticas pierden fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo, aparece una sensación desconocida, pero poderosa, la posibilidad de elegir. Porque cuando dejamos de evitar lo que sentimos,
Recuperamos nuestra capacidad de actuar desde el presente y no desde el pasado. No se trata de vivir llorando, ni de entregarse al drama. Se trata de honestidad emocional, de permitirnos ser humanos, sin filtros ni máscaras. El sentir, lejos de debilitarnos, nos devuelve la vitalidad, nos reconecta, nos vuelve auténticos. Y es desde ahí que comenzamos a habitar la vida de otra manera, más reales, más abiertos, más libres. Y justo cuando empezamos a recuperar ese contacto con lo que somos, surge una nueva etapa, no la del dolor, sino la del espacio donde ese dolor deja de gobernar. Porque al nombrar, sentir y sostener la herida, algo dentro empieza a sanar de verdad. Y en ese despertar silencioso, comienza a aflojarse la última capa que nos separaba de nosotros mismos. No todas las máscaras se quitan de golpe. Algunas se sueltan poco a poco, como si el alma necesitara reaprender a respirar sin armadura. Y es que después de años escondiéndose detrás de una imagen fuerte, controlada, invulnerable, mostrarse auténtico puede dar miedo. Carl Jung decía que la persona es esa máscara social que usamos para encajar, para ser aceptados, para funcionar. No es negativa en sí misma. De hecho, todos necesitamos cierta adaptación al mundo. Pero cuando la persona se vuelve nuestra única cara, dejamos de existir desde lo genuino. Muchos han vivido tanto tiempo desde esa fachada que ya no saben qué hay debajo. Han confundido la imagen con la identidad. Y cuando por fin comienzan a sentir, cuando la coraza empieza a agrietarse, algo se tambalea por dentro. No es solo el dolor saliendo, es también la pregunta que aparece. ¿Quién soy sin esa defensa? La caída de la máscara no es una crisis, es una revelación. Comienzan a surgir emociones olvidadas, deseos ignorados, partes del ser que habían sido reprimidas por años. No todo es cómodo. A veces lo que emerge es rabia acumulada, tristeza profunda, miedo sin nombre. Pero junto a eso también aparecen ternura, sensibilidad, intuición y una conexión silenciosa con la vida que antes parecía lejana. Es un proceso íntimo. Nadie lo ve desde fuera, porque muchas veces la persona sigue actuando igual ante los demás. Pero por dentro está ocurriendo un movimiento inmenso. Uno empieza a decir no donde antes callaba, a llorar sin vergüenza, a elegir lo que antes postergaba por complacer. Y aunque al principio haya confusión o culpa, con el tiempo surge claridad. Una claridad suave, sin ruido, una certeza que no necesita explicaciones. Esto es mío, esto es verdadero, esto me pertenece. Jung sabía que este momento era decisivo, porque la tentación de volver a la vieja máscara siempre está. El entorno suele resistirse al cambio. Algunos no entenderán, otros se alejarán, pero también llegarán personas nuevas, vínculos más sanos, espacios más reales. La autenticidad no solo transforma la relación con uno mismo, también cambia la forma de habitar el mundo. Y algo curioso sucede. Cuando alguien comienza a mostrarse desde su verdad, sin filtros, otras personas se sienten invitadas a hacer lo mismo. Porque la autenticidad es contagiosa, libera, ilumina, pero no se trata de eliminar todas las máscaras. Algunas seguirán ahí, como herramientas. La diferencia es que ya no gobiernan, ya no deciden por nosotros. Son solo eso, opciones, no prisiones. Y cuando esa libertad interior empieza a sentirse en el cuerpo, algo se abre. Ya no es solo sanar la herida. Es empezar a vivir desde un lugar más profundo, más honesto, más en paz. Y justo ahí, en ese renacer silencioso, comienza a revelarse una verdad aún más profunda, que incluso el dolor más antiguo puede transformarse en compasión verdadera. Y es desde esa compasión, nacida del fuego interno, que se abre el siguiente umbral. Hay una compasión que no se aprende en libros, una que no nace de querer ser bueno, ni de seguir un ideal. Es una compasión que surge desde las ruinas, desde lo más hondo del propio dolor. Y es distinta, porque no mira desde arriba, sino desde al lado. Carl Jung la reconocía en los llamados sanadores heridos. Aquellas personas que, habiendo vivido su propia oscuridad, desarrollan una sensibilidad especial para la de los demás. No juzgan, no presionan, no tratan de arreglar. Solo están, presentes, disponibles, sinceros. No es una compasión ingenua. No busca agradar. No quiere salvar a nadie. Simplemente comprende. Porque ha estado ahí. Porque sabe lo que es sentirse solo con una herida abierta. Sabe cómo duelen las palabras vacías, las soluciones rápidas, los consejos sin alma.
Pero incluso esta forma profunda de compasión tiene una sombra. A veces, el que ayuda se pierde en el otro. Su empatía se convierte en fusión. Se olvida de sí mismo y vuelve, sin querer, al viejo patrón, dar para no sentir, sostener al mundo para no mirar el vacío interno. Es una trampa sutil, porque desde fuera parece noble. La gente admira, felicita, agradece, pero dentro algo se desgasta. El alma se va apagando por exceso de entrega, y la herida original sigue sin ser atendida. Por eso Jung insistía, la verdadera sanación comienza cuando esa compasión se vuelve hacia adentro, cuando el mismo cuidado que se ofrece a los demás se empieza a dirigir al propio corazón. No es egoísmo, es equilibrio. Muchos temen volverse egoístas y dejan de estar disponibles todo el tiempo. Pero en realidad, cuando uno se cuida, cuida mejor, desde un lugar más íntegro, más lúcido, más real, porque ya no da desde la carencia, sino desde la plenitud. Y aquí ocurre algo hermoso, la compasión se transforma en presencia. Ya no es un intento de llenar vacíos. Es una expresión natural de quien está conectado con su verdad. No necesita forzarse. No se agota. Fluye. Esta presencia compasiva no quiere convencer, ni cambiar, ni sanar al otro. Solo lo acompaña. Con silencio. Con respeto. Con una mirada que dice, yo también he estado ahí, y sigo caminando. Ese tipo de compañía es medicina. No impone. No invade. Solo sostiene. Y a veces, es justo eso lo que más cura, ser visto sin juicio, ser escuchado sin prisa, ser aceptado sin condiciones. Pero para ofrecer esa medicina, primero hay que tomarla. Primero hay que sentarse con uno mismo, en la incomodidad, en la memoria, en la emoción cruda. Y poco a poco, dejar de huir. Porque cuando uno se acompaña de verdad, deja de exigírselo al mundo. Y en ese giro hacia el interior, la herida deja de ser el centro, y se vuelve portal, un umbral hacia algo más amplio, más libre, más luminoso. Y es justo cuando esa luz comienza a expandirse, que surge una nueva conciencia. El pasado ya no define, solo recuerda. Y desde esa memoria integrada, nos acercamos al siguiente paso. El pasado no desaparece. Vive en nosotros, en los gestos automáticos, en los silencios incómodos, en las reacciones que no entendemos pero repetimos. No se borra con el tiempo, ni se disuelve con teorías. Permanece hasta que lo miramos de frente. Carl Jung dijo, lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y eso no es una metáfora, es una advertencia. Porque cada experiencia no procesada, cada emoción congelada, cada necesidad ignorada, se convierte en una fuerza que actúa en la sombra. Una fuerza que repite, que condiciona, que empuja sin que sepamos por qué. Por eso muchas personas viven atrapadas en patrones, vínculos que duelen, trabajos que agotan, decisiones que se contradicen. No porque lo elijan, sino porque hay algo más profundo guiando cada paso. Algo no visto, algo no sentido, algo no nombrado. Y aquí aparece la diferencia entre saber y sentir. Uno puede entender intelectualmente todo su pasado, tener claro de dónde viene el dolor, incluso saber que lo provocó. Pero si esa comprensión no baja al cuerpo, si no atraviesa el corazón, si no encuentra su expresión emocional, no transforma nada. La mente puede explicar, pero solo el cuerpo libera. Por eso Jung insistía, el camino de la sanación no es una teoría, es un viaje. Y como todo viaje real, implica pasar por el desierto, por la incomodidad, por el caos, por el miedo, sentir lo que evitamos, llorar lo que contuvimos, nombrar lo que callamos. Pero algo ocurre cuando nos damos ese permiso. La emoción deja de ser amenaza y se vuelve puente. Puente hacia la libertad. El dolor, cuando se siente de verdad, no nos destruye, nos atraviesa, y al hacerlo, nos limpia, nos devuelve al presente. Porque solo quien honra su historia puede dejar de vivir en función de ella. No se trata de olvidar, ni de fingir que nada pasó. Se trata de integrar, de hacer espacio para todo lo que fuimos, para lo roto, para lo perdido, para lo no dicho. Y al hacerlo, el pasado deja de ser el director secreto de nuestra vida. Ya no dicta nuestras decisiones, ya no condiciona nuestras relaciones, ya no define nuestro valor. Sigue ahí, sí, pero en su lugar. Como un capítulo ya leído, que dejó enseñanza, pero que ya no controla el resto del libro. Y desde esa nueva posición, aparece una forma distinta de vivir.
Una vida menos reactiva, más presente, menos dominada por el miedo, más guiada por la verdad interior. El cambio no es ruidoso, es sutil, a veces apenas perceptible, pero lo cambia todo, porque cuando el pasado pierde su poder, el ahora se vuelve fértil. Aparece espacio, aparece elección, aparece posibilidad. Y es justo en esa apertura donde se empieza a vislumbrar lo que viene después del dolor. Una forma de vivir no como defensa, sino como presencia real. Y es desde esa presencia que se abre el último umbral de esta historia. Algo cambia cuando dejamos de vivir en reacción a lo que nos hicieron. Cuando el presente ya no es una repetición del pasado, sino un espacio abierto, disponible, pleno. No porque ya no duela, sino porque el dolor ya no manda. Carl Jung decía que sanar no es borrar la herida, sino integrarla. Y cuando esa integración ocurre, uno no se vuelve alguien distinto, se vuelve alguien más real. No más fuerte, no más sabio, simplemente más presente. Estar presente no significa estar feliz todo el tiempo. Significa estar aquí, sin huir. Poder habitar el cuerpo, la emoción, el silencio. Poder decir esto soy yo ahora, sin miedo, sin máscara, sin juicio. Y en ese estar, en esa autenticidad sencilla, el alma encuentra descanso. Ya no se necesita demostrar nada, ni controlar cada paso, ni esconder cada grieta, porque lo que antes era debilidad se transforma en camino, y lo que parecía caos revela su orden oculto. La vida, entonces, se vuelve más liviana, no porque sea fácil, sino porque por fin se deja de cargar lo que no corresponde. Las relaciones cambian. Ya no se busca aprobación, se busca conexión. Ya no se repite el abandono, se elige compañía consciente. Ya no se teme al conflicto, se habla con claridad. Incluso el cuerpo cambia. Respira diferente. Se mueve con otra calma, como si después de años de estar en alerta, por fin pudiera bajar la guardia. Pero todo esto no ocurre de un día para otro. Es un proceso, un tejido lento, una construcción interior que se alimenta de pequeños actos de presencia. Decir no cuando antes se callaba, llorar sin disculpas, descansar sin culpa. Y en esa suma de gestos auténticos, la vida florece. Lo que antes se evitaba, ahora se atraviesa. Lo que antes se temía, ahora se comprende. Y lo que antes parecía imposible, vivir sin defenderse, se vuelve la base de un nuevo comienzo. Porque la sanación, en su forma más profunda, no es un destino. Es una forma de estar en el mundo. Una forma que no niega el pasado, pero no se arrodilla ante él. Una forma que no elimina el dolor, pero lo transforma en raíz. Una forma de vivir más cerca de lo que uno realmente es. Y cuando uno vive así, el mundo cambia, porque ya no se lo habita desde la herida, sino desde el alma. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ha resonado con esta historia. Y eso, ya es un acto de valentía. Estás caminando hacia adentro, hacia tu verdad, y no estás solo en ese camino. Te invito a comentar abajo con una frase simple pero poderosa. Estoy aprendiendo a habitar mi presente. Quiero leerte, saber cómo resuena esto contigo. Cada comentario crea un puente entre almas que también están sanando. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te pierdes ninguna reflexión que pueda ayudarte a seguir profundizando en tu viaje interior. Y si conoces a alguien que podría necesitar escuchar esto, comparte este video. A veces, una palabra a tiempo puede ser la luz que otro necesita. También puedes considerar hacer clic en los videos sugeridos que aparecerán ahora en pantalla. Cada uno de ellos fue creado para acompañarte en este mismo camino de despertar. Hasta pronto. Y recuerda, lo más profundo en ti no está roto. Solo está esperando ser recordado.